Bueno, David, muchas gracias igual por este espacio. Así que trataré de brindarte la mayor información posible dentro de mis capacidades y conocimientos. Así que igual, si me preguntas algo que esté fuera de mi contexto, te diré, no lo sé. Claro que sí, no hay problema, no hay problema con esto. Primero, pues muchísimas gracias también por aceptar el espacio. Eh, la idea de este espacio es que sea súper como productivo y que sea súper informal. Quiero tener como una conversación muy real entre product designer y product designer. Seguramente también te contaré desde mi experiencia cómo lo he vivido, pero entendiendo y conociendo tu background, sí sería muy importante para mí poder aprender hoy y llevarme bastante conocimiento de cómo hoy, desde tu perspectiva, se gestionan los equipos de desarrollo de producto, ¿sí? Y no solo desde el diseño, sino todo lo que aborda crear un nuevo producto, un nuevo proyecto en software, ¿sí? Listo, bueno, voy a escucho tu pregunta y trato de ver o por dónde empezar a diseccionarla como una cirugía, porque es bastante amplio el espectro que podemos cubrir. Entonces, Sí, ya tú me dirás, voy a empezar a tirar cosas sobre la mesa y tú me dirás, vámonos por ahí, ¿correcto? Entonces, ok, ahora, a raíz de todo lo que está sucediendo con la inteligencia artificial, como plataformas que muy bien sabemos, pueden ser Bow, Lovable, Bumble, Framer, Webflow, N8N, Zapier, May, es decir, ahorita estamos en ese pleno auge donde el diseñador de producto está empezando a utilizar estas plataformas precisamente como para evaluar qué tan viable es desde sus propias capacidades como diseñador de producto lanzar un producto al mercado. Eso que está sucediendo, las compañías de producto, las startups, están haciendo mucho más rápido. Es decir, siento que la facilidad con la que uno ya puede hacer una prueba de concepto o una mínima, un MVP, una versión del producto, ya llevar a los usuarios a que interactúen con él, se reduce a horas. De hecho, desde mi parte estoy también jugando un poco con esas plataformas y eso ya me permite que literalmente yo ya pueda en 5 horas tener medianamente algo decente y ya estar, por ejemplo, tú ya estás probando y yo validando hipótesis. Entonces, ¿eso qué ha generado? Claramente van a nacer, digo nacer, porque digamos que van a poder testearse muchas potenciales hipótesis que el día de mañana pueden convertirse en una startup. No, considero que un MVP no es una startup aún, es una idea que se está cocinando, como quien dice, a fuego lento, pero eso va a permitir que ya muchas personas quieran dar el salto a convertirse en founder o quieran poder empezar a testear. ¿Eso de qué manera afecta o impacta a los equipos de producto? Pues que, por un lado, las compañías van a empezar a evaluar, bueno, yo para qué contrato tal vez una célula donde su composición es un poco más amplia, un UX Research, un UX Designer, un UI Designer, en fin, un Service Designer, un Business Designer, pues son estructuras muy robustas cuando la etapa de la compañía es muy incipiente. Entonces ahí conectaría una parte del discurso y es, a tu pregunta siempre va a estar sujeto el depende. ¿Depende de qué? Del momento de vida de la organización en función de lo que llamaríamos el ciclo de financiamiento. Y es donde literalmente el diseñador de producto, desde mi punto de vista, necesita saber dónde agrega valor en función de esos ciclos de vida de financiamiento. ¿A qué me refiero? Si yo soy un product designer y yo estoy buscando trabajo y yo voy a compañías que están en un ciclo de financiamiento bootstrapping o una serie pre-seed, pues esos emprendedores están con sus propios recursos haciendo maromas, como decimos nosotros, para construir un producto. Es probable que ahí el valor de producto desde el rol y aún sea difícil encajarlo en la estructura porque literalmente pueden que sean dos founders tratando de darle salida a este potencial producto. Entonces ahí juegan un papel muy vital aquellos diseñadores de producto que tienen un perfil muy generalista y que literalmente dicen, me remango, me puedo remangar y lo que haya que hacer. Yo le pego a lo que haya que hacer porque de mis capacidades como diseñador de productos son muy versátiles. Pero si tú ya estás buscando compañías con un nivel de maduración tal vez un poco más amplio,
donde tú dices, no, es que yo, estas son mis funciones y yo no quiero salirme del rango de mis funciones, pues posiblemente ese tipo de organizaciones no te van a servir a ti. Y además no van a ser tan atractivas porque la compensación puede que sea, no sea muy atractiva, todo el paquete de beneficios que tengan, es decir, el momento de vida de esa compañía aún no está muy maduro. Entonces eso hace que yo me tenga que mover tal vez a compañías donde ya están en una serie A, serie B, es decir, son compañías más robustas, donde hay procesos. Entonces, para responder ahí y abrir y mirar qué pregunta te surge, los equipos de producto hoy se están transformando desde la posición de los founders, de los que quieren construir un producto, porque se replantean, ¿necesitamos a un diseñador de producto? Si yo puedo jugar un poco con las plataformas no code o con las automatizaciones, yo puedo tener un producto y lo puedo llevar hasta cierto estadio sin necesidad de un product designer, porque ya estas interfaces me permiten dar una UI mínima, ojo, mínima. Hay muchos matices que entran en juego, pero por lo menos puedo llevar un producto a un buen puerto sin diseñadores de producto, literalmente. O tú ya estás en compañías un poco más robustas, donde ya el rol de diseñador de producto está es pensando en procesos, escalabilidad. Entonces, digamos que siempre está como que en dónde quieres jugar, en qué momento de vida. Súper bien, súper claro y me genera demasiadas preguntas alrededor de la definición de product designer para ti. Yo creo que es importante también definir desde el inicio, desde tu perspectiva, qué define exactamente a un product designer y cuál es ese verdadero como valor en un equipo de desarrollo. Entendiendo que hay, para este ejemplo, como bien lo mencionabas, pueden haber dos o varios momentos dentro de la madurez de una empresa del ciclo de financiamiento, ¿sí? Ujú. Eh, ¿Hay algún valor o que encuentres como product designer que apliquen todos estos ciclos de financiamiento en estas compañías o ya son valores que se van desarrollando específico de acuerdo a la compañía? Pregunta, de hecho, es muy linda desde la postura que le echa candela a esa llama que mantiene encendida, digamos, porque siento que es una pregunta bastante crítica, que es un product designer. Entonces, mira, yo a lo largo del tiempo he construido una definición que literalmente parte desde la premisa de la traducción literal de product designer. Es un diseñador de producto. Entonces, cuando alguien me dice a mí, yo soy un product designer, inmediatamente yo digo, ah, ok, perfecto. Entonces tú estás en la capacidad de convertir una idea que está plasmada en una servilleta en un producto que sale al mercado y genera valor para el negocio y para los usuarios. Eso digamos que es la manera o la definición. Pero ya qué quiere decir eso en el papel, y es, tú conoces y estás en la capacidad de cubrir todo el espectro de lo que es llevar un producto de una servilleta a que agregue valor para el negocio. ¿Y eso qué involucra? Hay que saber de ventas, porque tú tienes que vender lo que produces. Es decir, un producto no está terminado porque ya se lanza al mercado. Cuando uno hace release, sale el producto. Si no se vende, la distribución es lo más importante en una parte, porque pues construí algo y no se distribuyó de la manera correcta, no hice nada, no hay producto, realmente. Entonces hay que saber de ventas, hay que saber de marketing, porque precisamente tú tienes que hacer diferentes canales de distribución, cómo vas a comercializar ese producto, cuál es la estrategia de go-to-market, cómo vas a penetrar un mercado, cómo vas a ganarle cuota de mercado a tus competidores. Tienes que saber de product growth, cómo vas a generar embudos o flywheels que generen orgánicamente crecimiento sin que tenga que depender de una inyección de pauta constante, es decir, cómo mantienes eso, cuál es el modelo cuál es el diseño del negocio, cuál es la estructura que soporta la compañía a nivel operativo, cómo entra dinero y cómo sale dinero, cuánto te cuesta mantener ese producto vivo todos los días respirando, cómo pagas la nómina. Es decir, cuando a mí me dicen yo soy diseñador de producto, es porque literalmente no digo que que sepas todo como si fueras un especialista en cada una de las áreas, pero sabes llevar un producto desde una servilleta y lanzarlo al mercado, que genere valor para el negocio. Entonces, esa es mi definición de diseñador de producto. Cubres todo el espectro. Por si el día de mañana llega una compañía, puede llegar a ti, justamente David, o puede llegar a mí, una compañía, y me dice, Manuel, necesito un diseñador de producto porque somos dos founders no técnicos, que no somos diseñadores y no tenemos para contratar a nadie más. Tú eres el diseñador de producto.
lleva esto desde nuestra idea hasta que salgamos al mercado, empezamos a facturar. Y cuando vamos a obtener un break-even, un punto de equilibrio, y que entienda yo como diseñador de producto cuánto dinero tengo en el bolsillo, que vendría siendo el runway, porque si no, cuánto, es decir, no puedo descacharme y empezar a gastar plata que no tengo. Entonces, eso es un diseñador de producto para mí, pero existen unas definiciones que a veces alguien dice, el diseñador de producto es el que sabe modelos de negocio, o el que el que sabe del negocio. Pero ¿qué es saber de negocio? Eso queda muy etéreo, porque sabes hablar con stakeholders, pero es decir, saber de negocio, para Manuel saber de negocio, es que tú me dices, sé cuáles son los costos operativos, cuáles son los gastos, los egresos, los ingresos, sé sobre modelos de monetización, sé sobre estrategias de pricing, sé cómo genera dinero eso y cómo puedo sacar más dinero del cliente sin sacrificar la escalabilidad, sin, es decir, saber de negocio tiene mucho de largo como de fondo, como de, decir, de horizonte, como de vertical, como de profundidad. Entonces, esa es una definición que para mí es la que a mí me gusta. ¿Qué pasa? Que el mercado también ha creado las suyas y a raíz de los temas de contratación de talento, pues muchas veces, o son hipótesis, ya lo que te voy a empezar a expresar, es más atractivo para alguien denominarse un product designer porque siente que el mercado lo va a contratar. Si yo me coloco soy product designer, pues como que parece ser que hay más trabajo. Entonces me quito la etiqueta de UX UI, pero tú vas y miras su día a día y literalmente son tareas de UX y UI. Entonces, ¿dónde está el product designer? Y particularmente, gracias a la academia, pues ya tengo muchas personas, es decir, tengo información desde la cual puedo devolverte algo y es, no hay un entendimiento real desde los estudiantes que yo tengo y la comunidad con la que hoy gestiono, que más o menos son 1000 personas, que es producto. Porque me estaba pasando, David. Yo lanzaba mis ofertas educativas diciendo cursos de UX y producto, cursos de producto, cursos de UX y producto, y la gente no me los compraba pensando que producto no tenía nada que ver con UX. Yo, ¿cómo sí? Entonces, las investigaciones arrojaron eso y ahorita mi discurso tuvo que cambiarse y decir cursos de UX y UI. Pero yo no enseño UX y UI, yo enseño producto. Pero si digo producto, la gente no me compra porque cree que producto es de otra área o de no sé de qué parte del producto. Me parece muy interesante desde tu experiencia cómo sucede esta interpretación de la definición de producto versus UX UI. Quería preguntarte, desde tu experiencia también, ¿has visto que empresas, ya no los mismos profesionales, sino las empresas, tienen carencias en el entendimiento de esta definición dentro de sus equipos? Ok, bueno, ahí también es un tema de matices porque hay un esfuerzo de ciertas organizaciones que va a depender mucho también de que yo digo que esto también depende de quiénes son los founders, quiénes son las cabezas que apalancan todas esas estrategias de producto. Cuando las personas de alguna manera han tenido alguna aproximación con producto, se nota que la compañía sabe que es un producto, que es producto. Cuando la compañía viene de perfiles que no son técnicos, lo que hacen es apalancarse de lo que está pasando en la industria, en el mercado, entonces abren sus procesos de reclutamiento y muchas veces no saben qué es lo que necesitan, pero al parecer es un diseñador de producto. Pero eso es lo que pasa cuando uno llega a la compañía ya a desmenuzarla desde su interior, a entender su anatomía, como digo yo, o a tener la ingeniería detrás de ese motor. Lo que están haciendo es UX Research o UX, o netamente están haciendo UI, saltándose muchas partes del proceso investigativo y de iteración constante y simplemente muestran la interfaz lo más bonita posible, atractiva, que sea usable, y eso es producto. Entonces, digamos que, como diría mi madre, en la villa del Señor todo es posible. Tú te encuentras con compañías que literalmente no saben qué es producto, o tienen un pequeño entendimiento de que al parecer producto es UX, UI, pero eso al final recae también y que se está propiciando, digamos, como un efecto dominó desde el propio desconocimiento de la industria. Entonces, digamos que yo destaco que hay tres esferas en este momento que tienen la responsabilidad de que las compañías entiendan el valor del producto, pero no solamente de un lado de la ecuación. Digamos que pasa que la crítica sale cuando estamos de este lado, digamos, del talento. El talento dice, es que las empresas no saben lo que necesitan. Entonces tiramos la culpa hacia allá. Pero luego desde el lado de la organización,
decimos es que el talento no está formado para lo que nosotros necesitamos. Entonces, es un tire y afloje que resulta que es de parte y parte. Porque cuando tú vas a ver ya de la parte formativa, a raíz de, y ojo, yo también estoy metido ahí, tanta formación, los bootcamp, los cursos, te venden a ti un conocimiento de inmediatez. Haz este bootcamp o haz este curso y fórmate como product designer o fórmate como UX UI, pero ojo, eso no es así, tan a la ligera, claramente. Entonces, eso ha sacrificado que las mallas curriculares o los pensum académicos o los planes de estudio, como sea que los llamemos, se han capado mucho. Digamos que todo eso que uno en la universidad decía materias de relleno, aquí literalmente se quitó mucho de ese conocimiento y se está yendo a un conocimiento más de vaya y haga lo que la empresa necesita que haga, literalmente el modelo industrial. Usted simplemente no piense, sino que ejecute y acepte requerimientos y plásmelos en lo que le estén pidiendo. Entonces se enseña una porción muy pequeña, pero cuando yo ya empiezo a enseñar, esas son ya hallazgos de las clases de ventas, la gente me dice, Manuel, ¿por qué me estás enseñando de ventas con temas de producto? Cuando yo empiezo a enseñar de marketing, de product marketing, la gente me dice, pero ¿por qué me enseñas marketing si me estás hablando de UX? Enseño de estrategia, de North Star Metric, indicadores de negocio. Eh, la gente como que no entiendo por qué me estás enseñando esto si yo vine a aprender UX. Entonces digamos que también la responsabilidad es del talento. Si el talento no tiene un juicio, un criterio formado, pues obviamente va a seguir perpetuando la praxis. Y como la empresa recibe talento que está sesgado y contaminado, pues nunca va a madurar. Entonces se queda un bucle muy hermoso el círculo, el correr, como dice Robert Kiyosaki, la rueda de la rata, también la carrera de la rata. Talento mediocre, empiezas mediocres y de ahí nos salimos. Súper bien. ¿Conoces dentro de algún sector en específico, algún tipo de organización que desde tu experiencia veas que ellos sí tienen claro este rol de product design dentro de sus equipos? ¿O has tenido alguna experiencia en este ámbito? Mira, hay compañías, hay startups, no sé si sea bien decir nombres al aire, porque puede que yo esté también hablando del desconocimiento. Es decir, una cosa es lo que las compañías divulgan públicamente a través de sus publicaciones, que algunas tienen una newsletter, entonces uno puede leer sus newsletters, o algunas hacen acciones de comunidad y divulgan lo que pasa al interior de la empresa, entonces ve uno los webinars de esas empresas. Por decirte algunas, digamos que en Latinoamérica, en Colombia, diría que Rappi es una compañía que reconoce el valor del producto. Diría que Truora es otra compañía que reconoce el valor del producto. Y eso, llevándolo como a startups. Mercado Libre también diría que es una compañía que reconoce el valor del producto, porque luego podemos movernos a otras esferas que son ya las compañías grandes. Entonces, uno dice, bueno, un Globant, un Accenture, reconocen el valor del producto. No lo sé, los bancos, porque digamos que todo eso va a cambiar en función de las necesidades de las demandas de la compañía. Por ejemplo, yo he escuchado casos de bancos regionales de aquí de Latinoamérica, bancos importantes, donde literalmente ya su estandarte es la maduración de la práctica del producto. Ya hablan es de design ops, de escalabilidad de equipos, de diseño, sistemas de diseño escalables, porque son estructuras de 50, 70 diseñadores. Ahí ya salimos de una conversación del UX UI, de la entrevista, de la pantalla, ahí ya no estamos hablando de eso, ya estamos hablando de otro tipo de necesidades de producto. Entonces mira que también, va a depender mucho también de los momentos de la compañía, porque digamos que el lenguaje o la narrativa de producto tenemos desde donde, muchos hilos desde donde jalarla. Entonces eso afecta que uno diga, esta puede ser madura o inmadura, en función de que cada compañía tendrá su propia maduración. Ok. Quiero devolverme un poco a la definición de product designer y ¿Ok? preguntar desde tu perspectiva cómo describes el impacto medible que un product designer puede tener en un proyecto o producto. Súper. Empieza desde el preciso momento en el que el diseñador entiende, ojo, yo digo diseñador, pero hablo de diseñadores de producto.
desde que el momento el diseñador entiende que cada movimiento de mouse, como lo digo yo, desangra el negocio. Es decir, cada segundo que tú respiras para la compañía o que mueves el mouse cuesta algo porque te están pagando un salario. En esa misma medida, yo tengo que empezar a identificar cuáles son el tipo de decisiones estratégicas que van a apalancar los objetivos del negocio y de mis usuarios en función del tiempo que tengo para dedicarle a la semana. Digamos que es una forma de cuantificarlo, como podría ser, yo tengo 40 horas asignables a la semana. En esas 40 horas tengo que hacer valor y ese valor cuesta de entrada, ya está costando las 40 horas que a mí me demanda ejecutarlo. ¿Yo qué voy a hacer para generar el retorno de la inversión de esas 40 horas que a mí ya me pagaron? Podría ser una manera cuantificable de generar valor. Y eso es el ROI al final. ¿Cuál es el ROI? El retorno sobre la inversión. Yo voy a decir que voy a hacer una investigación de usuario, pero el valor no es decirle a la empresa, me tomé 3 días o me tomé 3 horas haciendo entrevistas y entrevisté 15 personas y miren el reporte de investigación que resultó. Eso es un input. El input es entra información, entran entrevistas. El output es sale un artefacto de producto como puede ser un Customer Journey Map, como puede ser un Blueprint, como puede ser una User Persona, como puede ser un informe de investigación. Eso es un output, pero a ti no te pagan por eso. A ti te pagan por el outcome. Esa investigación o ese Journey Map, ¿en qué artefacto de diseño accionable se va a convertir que genere valor para el negocio? Porque yo estoy pagando como negocio por eso que tú estás haciendo. Ahí es donde yo le digo al diseñador, mide tu rol y en función de eso. Entiende el negocio. Tú como diseñador tienes que entender el negocio. ¿Cuánto le cuesta a la empresa pagarte tu salario? ¿Cuánto le cuesta mantener prendida la maquinaria para que el producto viva? Porque ahí tú vas a poder cuantificar entonces qué tienes que hacer para que esa maquinita mantenga fluyendo dinero, flujo de caja. Entonces, por eso digo al final, aprende de negocio. Porque es como cuando le decían a uno los papás, el día que a usted le duela el dinero, usted empezará a entender cómo gastarlo. Usted va a empezar de dejar querer comprar muchas cosas y eso es real. Yo ya cuido mucho en qué gasto mi dinero porque no sé cuánto me cuesta obtener. Entonces, el diseñador de producto tiene que adueñarse del dinero, del bolsillo de la compañía, porque solo en función de eso va a tomar decisiones únicamente estratégicas en función de cómo maximiza el retorno de la inversión. Súper claro. Cuando mencionas el retorno de la inversión, hay inputs, como lo mencionabas, todo el tema de recolección de datos, UX Research, bueno, y diferentes puntos de información que al final se transforman en artefactos de diseño de producto. Muchas veces dentro de este proceso, desde mi experiencia, es difícil medir ese retorno de inversión porque estás en una etapa muy temprana donde lo que necesitas es experimentar para que al final te des cuenta si funciona o no funciona, ya que no estás propiamente entregando valor desde un momento cero, ¿sí? ¿Cómo en esas etapas tempranas de creación de producto eh, puedes ir midiendo esta métrica, este retorno de inversión? Pero, buena pregunta. Ahí claramente hay algo y que en esto digo, aquí tiro un dato random al aire y es, pecan muchos diseñadores porque nunca cuantifican realmente el valor de sus impactos y eso se da uno cuenta inmediatamente cuando he tenido que revisar portafolios profesionales para hacer procesos de reclutamiento. Uno encuentra muchas documentaciones de todo lo que has hecho, pero uno dice, pero ¿en función de qué tomo decisiones? Si yo veo que esa persona nunca me está dicho cuál fue el punto de partida, cuál fue el marco de referencia sobre el que se apoyó, porque uno ve procesos de diseño donde dice, hice esto, 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 y miren la interfaz que resultó. Pasó de una versión A, cuando llegué era A, y cuando me fui fue B. Hermoso, maravilloso. Ahora cuéntame por qué crees que B es mayor que A. ¿Por qué llegaste a B? No, porque hice investigación, porque hice arquitectura de información. Ojo, sí, eso es evidente. Hay un resultado B, pero ¿bajo qué premisas determinas que B ahora es mejor que A? Ah, no, es que nunca me di nada. Entonces digo, ahí está. Entonces siempre, obvio, hay un punto cero.
Literalmente todo tiene un punto cero, pero desde ahí entra algo tan valioso como pueden ser las operaciones de diseño, que digo yo, DesignOps no es únicamente algo que las empresas grandes se permiten. DesignOps nace desde la conciencia del mismo diseñador de saber de que todo lo que hace se puede cuantificar y se puede operativizar, si esa palabra se permite decir, pero se puede convertir en un proceso, en una operación. ¿Y cómo? Simplemente, si tú desde un estadio cero, David, quieres probar unas hipótesis, pues tú estableces cuáles son las hipótesis y empiezas a establecer unas pequeñas métricas, que eso podríamos denominar lo que se llaman datos desestructurados. Tú empiezas a establecer un mundo de datos desestructurados que puede ser, bueno, ¿cuánto tiempo me va a tomar esta hipótesis en validarse? ¿Una semana? ¿2 días? ¿Con cuántas personas la voy a validar? Voy a crear un grupo de control y un grupo de experimentación. ¿Cuál va a ser el objeto de estudio que voy a intervenir? ¿Cuánto tiempo me tomó crear ese MVP para la intervención? Y ahí empiezas a encontrar datos estructurados que te van a permitir ya tener mediciones. La segunda iteración me tomó menos tiempo. La primera me tomó 10 horas y la segunda la saqué en 5 horas. Algo estoy haciendo bien, que estoy reduciendo el tiempo de generar MVPs. Por ejemplo, eh, reduje el tiempo en que le tomaba a alguien hacer la prueba de usabilidad. Entonces, literalmente al principio es abrir mucho el espectro, pero tratar de ser consciente de que todo lo puedes medir, ya sea cualitativamente o cuantitativamente, para que después de correr 1 o 2 experimentos, tú ya tienes datos desde donde pegarte. Y a partir de allí se convierten en datos estructurados. Y tú ya puedes determinar cuál va a ser el donde te quieres parar y medir más exactamente. Y ahí ya pueden nacer métricas intencionalmente. A eso lo que acabo de llamarte se llaman las leading metrics o las lagging metrics, métricas liderantes o métricas rezagadas, pero tienen que crearse, tienen que producirse, la métrica se produce desde el estadio cero. ¿Es responsabilidad del product designer dentro del negocio crear estas métricas o es más responsabilidad del stakeholder o dueño del negocio, ya sea CEO, founder y demás? Uf, yo digo, es tu responsabilidad como diseñador de producto porque se supone que eres un diseñador de producto. Y por lo tanto, tú tienes el conocimiento teórico, metodológico y técnico y pragmático que no tiene un CEO. Para eso te están contratando. Entonces, no puedo pedirle yo a un stakeholder que me diga qué debo medir. Posiblemente depende. Pues si el stakeholder es un diseñador de producto, posiblemente el man sí sabe. Pero si el CEO es un abogado, un financiero, lo que sea, yo no puedo pedirle a nadie más que me genere las métricas. Cuando el que está diseñando el producto soy yo, yo sabré qué métricas son para mí valiosas y en qué momento. Súper claro. Y ahí se me viene a la mente una pregunta con respecto a esa interacción con los stakeholders, entendiendo que desde la perspectiva de product designer, tú como diseñador de producto, tú eres experto digamos, en este proceso, pero ¿qué metodologías o herramientas utilizas para alinear expectativas entre diseño, negocio y desarrollo, contando a todos estos stakeholders? Pues que no sean técnicos y tengan una idea en la cabeza un poco ambigua y cómo se aterriza para que esto se pueda plasmar en el tiempo dentro del proyecto. Ok, yo siempre recalco que mm, ninguna metodología, es decir, no existe la metodología correcta, es decir, no existe la receta secreta, yo decirte, utiliza el framework de no sé qué, porque esa es la verdad absoluta. Al final de cuentas, los diseñadores de producto somos como Bob el constructor. Tenemos una caja de herramientas que gracias a nuestra experiencia profesional y las horas de vuelo, como si fuéramos un piloto, vamos recolectando experiencias. Y esas experiencias están medidas en función de qué herramientas has ido incorporando en tu kit. Design Thinking, Dual Track Agile, Scrum Bank, Kanban, es decir, herramientas hay infinidades y cada día van a decir nuevas herramientas. Ahí lo que aplica es cuál es el cóctel de herramientas, el platillo que tú vas a preparar según las circunstancias y contextos de la organización. Vale de contar. No hagas una metodología, la metodología no se tiene que adaptar a la. Tú como diseñador de producto, que ese es otro sombrero que me gusta ponerle, tú eres un chef que tienes unos ingredientes a disposición de una organización y tú determinarás qué mezclas preparas, cómo las cocinas
para crear un platillo que le sirve a esa compañía. Y esa es tu metodología. Si es un injerto de design thinking con Lean UX y con no sé qué, perfecto. Pero es la metodología que la compañía necesita, porque a la empresa no te paga por cuál implementación haces, te pagan porque tú cumplas y generes resultados de valiosos para el negocio. Entonces, la metodología correcta para alinear stakeholder es simplemente de que todos estén mirando para el mismo lugar, que muchas veces ese es el gran eterno inconveniente. Cada stakeholder, dependiendo de los intereses de cada stakeholder, pues tiene justamente sus responsabilidades. Si estamos hablando, por ejemplo, de una estructura C-level, pues vamos a estar con el CFO. Entonces, si estás hablando con el CFO, entiende que esa persona te va a hablar en el lenguaje de números. ¿Cuánta plata me cuesta eso? A mí no me hables de que si la research, que no se entrevista, no, no, no. ¿Cuánto me va a costar hacer investigación? Entonces, si hablas con el CFO, háblate de números con él. Si tenés que hablar con el CMO, que es el jefe de marketing, hablar en función de campañas. ¿Cuántos ROAS vas a generar? ¿Cómo van a llegar al mercado? ¿A través de qué canales de adquisición? ¿Cómo los vas a adquirir? ¿Cuáles son los leads? ¿Cuál es la prospección? ¿Cuál es el embudo? TOFU, MOFU, BOFU. Habla el lenguaje del CMO. Si te vas a sentar a hablar con el CTO, habla de infraestructura, de arquitectura, de microservicios. Entonces mira que al final el diseñador de producto es una persona que habla diferentes idiomas, francés, italiano, portugués, alemán, mandarín, porque si no, ¿cómo alinea a stakeholder si no puede entender sus idiomas? Súper claro. Y dentro de este proceso, como tú bien lo mencionas, teniendo tantos ingredientes, a la hora de preparar el plato, que es el cliente es el que está pidiendo al final, ese stakeholder, ese plato, ¿cuál es el mayor reto dentro de los múltiples puntos de comunicación que hay que tener, ya sea con CMO, CPO, CEO, CTO, porque son temas diferentes? Bien tú lo dices, son lenguajes completamente distintos. ¿Cuál es ese mayor reto que hoy tiene ese product designer que debería enfocarse a solucionar para poder eficientar su trabajo? Yo creería que ahí el sentido de urgencia es un sentido de urgencia compartido, porque al final de cuentas, yo diría que el diseñador de producto tiene tres dolientes. Un primer doliente y es los usuarios, entendiendo los usuarios, ya sean los clientes que van a pagar por ese producto o los usuarios que van a usarlo, pero no lo van a pagar. Porque pues, dependiendo del tipo de modelo de negocio, pues, vas a tener usuarios, como puede ser el caso de Spotify, que yo soy usuario de Spotify, escucho música ahí, pero no soy el cliente. No he pagado por Spotify Premium. Entonces, tú como diseñador de producto tienes los usuarios y los clientes que tienes que atenderlos. Tienes un sentido de urgencia con ellos, pero tienes un sentido de urgencia con los que te pagan el salario. Es decir, con el que te da la papita, con los stakeholders principales. Tienes un sentido de urgencia para rendir cuentas con ellos, pero tienes otro sentido de urgencia con otro usuario interno que son tus colegas, tus otras unidades de negocio. Porque yo como diseñador de producto tengo que rendirle cuentas al área de marketing, tengo que rendirle cuentas a Customer Success, a Customer Support, a desarrollo, a mis mismos partners, a mis mismos colegas, al equipo de Research, al equipo de Product Growth, al equipo de Product Marketing, al equipo de Business Designer. Entonces, yo tengo esos tres sentidos de urgencia. Tengo que tratar de satisfacerlos por igual, porque tiene que ser una balanza. Es como una música en el ritmo correcto que yo tengo que empezar a entender su cadencia, porque el día de que deje de satisfacer a uno, pues la balanza se desequilibra y empiezan a haber inconvenientes. Entonces, creo que ahí, eso es el dilema y ese es el gran desafío del diseñador de producto. ¿Cómo puedo jugar a maromas, pero tengo que entender que esos son mis tres clientes? Claro, claro, esas interacciones son importantes. También me genera esta pregunta y es, ¿cómo o qué estrategias de pronto usas cuando hay conflictos entre qué quieren los stakeholders o estos clientes internos y lo que realmente necesitan esos usuarios clientes? Yo creo que es una de las preguntas más comunes que tiene el diseñador y es cómo afrontar este tipo de comunicaciones. Eso es un tema de, ahí nos metemos en un terreno que vendría siendo las que considero son las habilidades más importantes, de hecho, que todo diseñador de producto debe desarrollar, y son las denominadas Power Skill o las Soft Skill, las habilidades blandas, porque ahí literalmente cuál es tu capacidad de negociación, cuál es tu capacidad de síntesis y de definición, porque
Cuando se generan esos roces, tal vez, en una organización, es porque algo no pasó. Es decir, algo no se está haciendo bien y eso puede ser que no se han definido muy bien cuáles son los requerimientos de producto. Es decir, no he tenido una muy buena articulación entre las cabezas, entonces es importante entender justamente lo que te hablaba al respecto ahora. Bueno, ¿quiénes son los líderes o quiénes son los stakeholders primarios que yo tengo que atender? CEO, CTO, CFO, por decirte tres, pero pueden haber muchos otros. Y preguntarle a cada uno, venga, ¿a usted qué le duele? ¿A usted qué necesita que yo venga y le responda? ¿Qué preguntas tiene usted a las que yo como diseñador de producto y el producto que estamos haciendo necesita que le responda? Posiblemente el CFO te va a decir, Manuel, a mí me preocupa mucho los costos que estamos teniendo de arquitectura de software, nos están desangrando, tenemos para pagar plataformas 6 meses. A mí, búsqueme la manera de que ese producto sea más eficiente entre los microservicios o los tokens que estamos consumiendo, lo que sea, según sea el caso. A mí me duele eso. Listo, gracias, me lo llevo. Puede que te lleves al CEO y te diga, Manuel, a mí me preocupa mucho el sentido del timing, la velocidad. El mercado nos estamos demorando. Teníamos que haber lanzado hace 3 semanas y ¿qué pasó con el roadmap? Está quedado. Listo, velocidad o salir rápido. Y eso es lo que cuando tú entiendes muy bien ese dolor y sabes convertir ese dolor en acciones que priorizan un backlog y que te permiten moverte en esas direcciones, tú mantienes contenta a la junta directiva, como quien dice. Usted, pero si usted no sabe ni siquiera y no sabe cómo controlar a esos leones, por así decir, como si estuviéramos en un coliseo romano, pues se te vuelve una zapotera y se te vuelve un caos porque pues desde adentro te están respirando en la nuca y no sabes cómo trasladar eso al producto ni a los usuarios. Entonces, al final de cuentas es un tema de negociar, definir y poder moverme a la velocidad que el mercado está demandando. Como te decía, ahorita ya con tanta tecnología, que uno le diga a un stakeholder, me va a demorar 15 días en lanzarte una prueba de concepto, no sé, llego yo y te hago algo en 5 horas y ya lo estoy validando. Entonces, aquí pasamos a un tema de que mm, lo perfecto es el enemigo de lo bueno. Ya el tema de que producto, que esto, que sí, que lo otro, que esto es rápido. El producto, literalmente un producto es un constante proceso de evolución continua. Entre menos tiempo me pueda demorar en validar hipótesis, más rápido voy a estar atendiendo al mercado y eso se vuelve al final un tema de día a día. Súper bien. Creo que hemos venido hablando bastante de startups y de este mundo organizacional, pues muy, muy alineado a lo que son compañías de IT y de software. Cuando ya hablamos de agencias de desarrollo de software que atienden múltiples clientes, proyectos a la medida, em, ¿cómo tú crees que funciona este rol de product designer dentro? Porque realmente desde mi perspectiva y experiencia es poco lo que conozco de esto. No, no son empresas que suelen contratar un equipo dedicado de producto, sino que directamente van desde la necesidad del cliente puntual, porque son proyectos a la medida, y van directo al desarrollo. ¿Cómo es, digamos, qué opinión tienes sobre esto? ¿Qué has podido evidenciar dentro de la industria? Es una pregunta, diría yo, un poco desafiante o conflictiva en función de, vamos a ver cómo te la abordo. Estas empresas que tienen un esquema de agencia, pues claramente están sirviendo un portafolio de clientes. Es decir, yo como empresa voy a tratar de crear esa figura imaginaria. Yo soy una agencia y tengo en el portafolio 5 clientes. Esos 5 clientes tienen necesidades posiblemente muy diferentes entre sí. Puedo tener una fintech, una edtech, una legal tech, una protech, bueno, entre fin, 5 startups diferentes en momentos de vida muy diferentes. Y yo como agencia lo que brindo es aumento de capacidad. Es decir, esa compañía seguramente no tiene recursos propios, no tiene talento in-house, yo le inyecto capacidad y esa empresa me paga a mí por un recurso. Entonces ahí literalmente estamos hablando, el diseñador de producto, somos un recurso. Ya, por nuestro tiempo nos pagan algo, la empresa recibe algo y va y te dice, Manuel, te vendí a tal proyecto y voy y trabajo para ese cliente.
por periodos de largo tiempo o largo aliento, como pueden ser procesos de 6 meses a un año, o por periodos muy cortos, de corto aliento, que pueden ser proyectos de 3 meses o hasta 15 días, dependiendo de la demanda. Entonces, ahí literalmente pasa que el diseñador de producto puede llegar a trabajar en un proyecto, caer en paracaídas, donde, bueno, denme un poco de onboarding, porque ya acabo de llegar, vengo de otro proyecto, me acabo de switchear, estaba haciendo una billetera y aquí caí y ya me toca hacer una tech. ¿Qué va a hacer? ¿Quién es el equipo? ¿Quién es la cultura? Entonces, al final, a muchos diseñadores no les gusta esa estructura desde la posición de yo como talento, porque me siento manoseado, por llamarlo de alguna manera, como que me están vendiendo al mejor postor y me toca llegar a diferentes compañías y hacer lo que me toque hacer y te vuelves un diseñador de mouse o un tomador de requerimientos. David, te vendí a tal proyecto, 6 meses, chao, vaya, haga lo que tenga que hacer y acepte los requerimientos y lo que le digan, eso es lo que tiene que hacer usted y ya. Entonces ahí es donde yo muchas veces me salgo de la figura y se convierten en diseñadores operativos, porque simplemente operas hormigas y te castran la capacidad de análisis estratégico o te castran la capacidad de tomar decisiones, porque no están sobre tu potestad. Entonces trabajar en agencias tiene como sus pros y sus contras. Habrá gente que le guste trabajar en ese esquema de agencia, pero hay profesionales de talento que por su hambre intelectual y su curiosidad de crecer, dirá que esa estructura no le agrega valor, porque claramente es una figura muy satélite. Está 6 meses, 3 meses, un año y la sacan y se va a otra empresa. Entonces, ¿dónde desarrolla su carrera? Digamos que ahí ya empiezan a permearse otros intereses y yo quiero desarrollar carrera, yo quiero tener un stakeholder, un líder que me siga, que me haga seguimiento, donde yo tenga una escalera de compensación. Entonces, miren que al final son como que el diseñador de producto tiene que evaluar a dónde quiere colocar su energía, dónde quiere colocar su tiempo y su conocimiento al servicio de una compañía. Si quiere ir para una agencia donde literalmente va a ser como que el juego de ajedrez, me ponen donde me paguen, me tengo que ir, o te quieres ir a una empresa de producto donde trabajas in-house y posiblemente tienes un plan de carrera y te van a consentir y vas a crecer ahí y te van a desarrollar. Entonces, digamos que al final es eso. Súper. Desde la perspectiva de diseño operativo, lo que mencionabas, que me parece muy interesante, ¿cuál crees que sería el reto más grande que tendría este diseñador? Que como bien tú dices, aterriza en paracaídas en uno de estos proyectos, vamos a decir de largo aliento, aterriza a un contexto completamente nuevo, un modelo de negocio nuevo, tiene que hacer un onboarding, tiene que seguramente hacer muchas preguntas. ¿Cuál es el mayor reto para este diseñador? Un reto es poder tener la capacidad de conectar las partes, es decir, tener la capacidad de llegar a un terreno desconocido y en el poco tiempo convertirse en un talento productivo, que eso muchas veces es el dolor de las compañías, porque cuando uno contrata a alguien, pues esa persona no es un talento productivo, sino dentro de una curva de más o menos unos 30 días o 15 días, porque esa persona literalmente tiene que conocer de la empresa. Es decir, si tú quieres ser un talento que agregue valor estratégico para el negocio, te puede tomar 30 días o más ser un talento productivo valioso. Si tú eres un talento que únicamente viene a ejecutar decisiones o requerimientos, como quien dice, produzca una panadería, haga pan de bonos, a la media hora haber entrado, ya, porque te dicen, listo, David, mira, este es el sistema de diseño, necesito que hagas pantallas, wifi, no sé, ya. Te tomará un día, 2 días y ya. Pero no pienses. Ejecute, 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 ejecute. Pues ahí seguramente tu curva de onboarding es mucho más reducida. Entonces al final el desafío va a ser ese, sentirte cómodo. Lo que yo siento es ese. Yo lo llevo mucho a la persona. No se lo llevo y no le recargo esto literalmente a la compañía. La compañía no tiene ninguna responsabilidad contigo de proporcionarte las condiciones que tú quieres. Tú estás donde crees que mereces estar, literalmente. Tú como talento estás ahí porque crees que ahí donde necesitas estar y ahí te vas a quedar. Entonces, porque pasa que muchos llegan y se quejan y hablan más de la compañía y la organización y es que, y es que, y este, y este. No.
tú estás donde necesitas o crees que mereces estar. ¿No te gusta estar ahí? Muévete. Entonces al final es eso. Súper, súper. Bueno, me gustaría de pronto hablar un poco sobre el futuro y preguntarte cómo es esta, bueno, la integración de la inteligencia artificial en el proceso de diseño de productos. Listo. Pues la veo como más que necesaria. Claramente dicen que no te va a quitar, es decir, el que te va a quitar el trabajo no es la inteligencia artificial, sino el diseñador que sí sepa utilizarla. Digamos que estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo que hoy un talento diseñador de producto que sepa plataformas de inteligencia artificial, automatización, no code, claramente le va a quitar el trabajo a quien no las sepa. Pero pienso que también va a llegar el momento, lo digo más como un análisis prospectivo, que puede que hoy no sea la realidad, pero estoy seguro que le podemos dar a la inteligencia artificial 2 años, o siendo de pronto exagerado, 2 años, que en 2 años, a la velocidad que avanza la inteligencia artificial, sería demasiado, pero va a llegar un momento donde ya literalmente la inteligencia artificial pueda quitar al diseñador de la ecuación. Y ahí nosotros como diseñadores de producto vamos a dejar de ser, vamos a pasar a ser prescindibles, mejor dicho. Hay un momento donde somos indispensables, nos necesitan, pero va a llegar un momento donde vamos a ser prescindibles. Es decir, no te necesito, así que ¿por qué te voy a tener que contratar? Y se va a convertir en un mercado mucho más desafiante para nosotros. Y solo quienes hoy estén tomando la ventaja competitiva de entender esos movimientos del sector van a ser los afortunados, porque el día de mañana que tú digas, no, eso no va a pasar, como la historia de Kodak, creo que es las cámaras, no, eso no va a pasar, pues va a pasar y te va a tocar mucho más, te va a doler y te va a tomar mucho más tiempo adaptarte. Así que yo diría, ya deberíamos estar haciendo, ya deberíamos estar aprendiendo automatizaciones, no code, todo lo que podamos utilizar de exprimir al máximo la inteligencia artificial generativa, por lo menos que sepamos entender la generativa y por lo menos que sepamos hacer muy buenos prompt. Y esa es la crítica que yo he identificado a raíz de de la academia. ¿Qué pasa? Porque hay mucha gente que no usa la inteligencia artificial, la generativa por lo menos, para clonar tu voz, clonarte a ti, y hacer cosas mínimas, automatizar con Zapier, con Make, que son cosas que yo, por ejemplo, dentro de mi propia curiosidad, mantengo haciendo, y sé que ni siquiera estoy pellizcando algo mínimo de lo que ya está pasando, pero por lo menos, si tú me preguntas, yo ya estoy clonado. Mi voz ya está clonada, yo ya estoy clonado, entonces por lo menos no me meten los dedos a la boca con esas cositas mínimas. Y el día de mañana, ya las compañías van a buscar diseñadores de producto para que nos enfoquemos en la distribución, el go-to-market, tal vez las estrategias de adquisición de usuarios, es decir, nuestro rol va a empezar a movilizarse a otros lugares donde tal vez ya el research no lo hagamos nosotros. Ya tenemos esos modelos con ese pensamiento que hacen de investigación y ya nos entreguen una información un poco más masticada. Digamos que nos van a quitar una porción de tiempo que demandaba hacer investigación, nos van a entregar algo más depurado, pero vamos a tener que tener el ojo más refinado para poder hacer una depuración de datos y poder saber esto es valioso o esto no es valioso y no tragar entero. Yo creo que ahí vamos a poder ser mucho más selectivos o quirúrgicos. El diseñador se va a ver un poco más cirujano. Está bien, uso inteligencia artificial al máximo, pero esto me lo está entregando, si es así, si no es así, vamos a cuestionar más, vamos a tener que ser más críticos, más analíticos, y hoy no estamos preparados para eso. Pienso que lo que está pasando con la academia, estamos antes castrando el pensamiento analítico, filosófico y estratégico por el práctico. Haga, 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 haga. Y la inteligencia artificial va a mover a que la gente piense más. Eso no lo están enseñando a hacer. Excelente. Comparto 100% lo que comentas. Si pudieras cambiar algo fundamental en la forma en que tradicionalmente se ha concebido el diseño de producto, ¿qué sería? Uf, vamos a ver. Estoy pensando que cambiar a cambiar. Es que, porque
Lo llevaría más que todo a la educación, es decir, pues no sé si estoy interpretando la pregunta de la manera correcta, pero no cambiaría nada de lo que de lo que es, digamos que la industria. Tal vez sería más crítico con lo que está pasando, con la educación alrededor de cómo se enseña producto, porque siento que ahí lo que está pasando es que justamente por los afanes de estar corriendo por satisfacer unas demandas del mercado, estamos prolongando, propiciando y perpetuando la mala praxis de los diseñadores. Y ojo, al final de cuentas siento que al final la responsabilidad la tienes tú y la tengo yo. Pues, porque no siento que sea, es decir, siento que lo que está pasando es lo mismo que ya venía pasando, que ya pasa en la carrera que tú hayas estudiado, en la carrera que yo estudié, que yo pasé 5 años estudiando para graduarme y saber que literalmente 5 años no me sirvieron de nada, que salí al mercado y ¿qué? No sabía nada, literalmente. Entonces, la gente no se está dando cuenta de que está repitiendo el mismo ciclo que ya vivió, se pasó por una universidad, eh, y eso al final de cuentas es lo que termina afectándote a ti. Y siendo un poco más filosófico, David, lo que me he empezado a encontrar ahora son personas que no sé si sean por las crisis de los 30, y que yo ya estoy por los 35, uno empieza a pensar es, ¿estoy siendo feliz con lo que estoy haciendo? Y son las preguntas que literalmente ya atiendo mucho en mis mentorías uno a uno con estudiantes. Ya no se están preguntando cuál es el curso que quiero hacer de research, cuál es el curso que quiero hacer de UX. Se preguntan es, no estoy levantándome y sintiéndome satisfecho con trabajar todos los días para una compañía, porque no estoy cumpliendo mi propósito en la vida. Y yo creo que yo diría, entraría más por eso. Creo que a veces entramos en un bucle de creer que la vida es nuestros trabajos y estamos descuidando lo más importante, que somos nosotros mismos. Genial, genial, excelente. Manuel, muchísimas gracias por todas estas respuestas. Quería preguntarte ya para finalizar, si tienes alguna pregunta para mí, algo que quieras de pronto conocer o Ok, algo que nos pueda ayudar como también a entender. listo. Me gustaría justamente preguntarte cuáles son las preguntas que hoy te quitan el sueño como diseñador de producto. Esa sería una, más asociada a nivel profesional. ¿Cuáles son esas preguntas? ¿Cuáles son esas incógnitas a las que hoy quieres responder como diseñador de producto? Y la otra pregunta sería, ¿para qué te levantas todos los días? Uf, buenísimas. Creo que van muy alineadas a esto último que mencionabas. La primera, ya desde la parte técnica y profesional, lo que hoy en estos últimos semanas me estoy preguntando es cómo hago para automatizar lo más que se pueda en el proceso de diseño de producto y cómo hago para humanizar lo que se debe humanizar en el diseño de producto. Esa es como la pregunta que todos los días tengo en la cabeza, en la frente y por eso me levanto a tratar de buscar esas respuestas. ¿Sí? Perfecto, Y listo. va muy alineada a esa última, y es, ¿qué es lo que me motiva a levantarme? Es la pregunta, ¿verdad? Ujú. Como, sí, o sea, tratar primero, no parar de aprender, porque estamos en una época de increíblemente muchos cambios a nivel de conocimiento, a nivel de tendencias, de tecnología. Esto lleva pues, muchas, a ver, consecuencias, tanto buenas o no tan buenas, como ese estrés que uno dice, me estoy quedando atrás. Eso es, creo que nadie lo puede negar. Pero también es bueno porque uno dice, ok, me estoy quedando atrás, ¿qué voy a hacer al respecto? Entonces, esa es mi motivación cuando me levanto. Y créeme que no tiene nada que ver con lo que hago en el día a día a nivel laboral, pero lo traslado a eso. ¿Sí? Hoy, ¿qué reto tengo a nivel laboral que me pueda alimentar o ayudar a responder esa pregunta en la mañana? Perfecto. Vale, listo, David. Muchas gracias igual por permitirme conversar contigo. Claro que sí, un gusto.